Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén mirando este video. Hoy vamos a trabajar con Juli acerca de las estrategias de atención primaria en salud y sobre participación comunitaria. Vamos a abordar la clase 5 y 6, dependiendo de cada comisión, por supuesto, y les contamos en principio cuáles son los objetivos de esta clase. En esta clase pretendemos que reconozcan las estrategias de atención primaria de la salud como parte del sistema de salud, que podamos analizar ciertas barreras de acceso al derecho a la salud, también reconocer la importancia de las prácticas participativas de la atención primaria de la salud, y por último, analizar ciertas estrategias de atención primaria como herramienta para la superación de estas barreras. ¿Bien? Entonces, para poder abordar esta clase, los textos sugeridos de la obligatoria son el módulo 2 de Salud y Sociedad, que se titula La Estrategia de Atención Primaria de la Salud, un texto de Débora Ferrandini, Trabajar en la Atención Primaria de la Salud, también de la unidad 2 del módulo 7 de posgrado en Salud Social y Comunitaria, que ahí les dejamos también las páginas para que puedan orientarse, y por último un texto de Chiara Magdalena que se titula Gestión Territorial integrada para el sector de salud. Bien, en principio vamos a retomar un poquito acerca de la clase anterior. En la clase anterior trabajamos sobre los diferentes documentos internacionales que le dan marco para entender un poco el inicio de la atención primaria de la salud, cómo va surgiendo esta idea de atención primaria de la salud, esos documentos y las diferentes instancias en las que los estados se han reunido para pensar la salud de los pueblos. Nos dan el marco para poder entender la atención primaria de la salud, que es de lo que vamos a ocuparnos en la clase de hoy. Y a la vez poder pensar, ¿no?, la vinculación que hay entre estos documentos internacionales, las políticas de salud y el derecho a la salud, pensada como hoy, ¿no? Decíamos en clases anteriores que no siempre la salud fue considerada un derecho. Entonces, partiendo de estas ideas previas, vamos a trabajar acerca del sistema de salud como esta propuesta social o esta respuesta social organizada más contundente para defender el más importante de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. ¿Bien? Entonces, la atención primaria de la salud un poco va a estar mirando, va a poner el foco en justamente ver de qué manera se puede organizar este sistema de salud para poder dar respuesta a la ciudadanía pensando la salud como un derecho. También podemos decir que es el mejor y más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado, como veníamos trabajando en la clase pasada también con Navarro. Intervenir en salud es lo más justo, lo más oportuno y lo más eficaz socialmente. Decimos que las sociedades necesitan tener este derecho a la salud, necesitamos tener asistencia en relación a nuestra salud, porque aparte, en función de la calidad de vida que tengamos vinculada al derecho a la salud, es que vamos a poder producir, trabajar, estar en esta vida socialmente. Y está demostrado que la salud es un motor fundamental en el crecimiento económico de las naciones, lo que decíamos recién, creando un capital social o capital sanitario que es impulsor del desarrollo de las sociedades. Es decir, en función de ciertas políticas y de ciertas miradas que tengamos respecto de la salud de las sociedades, es también cómo vamos a poder pensar el crecimiento económico de esas naciones, el desarrollo de las sociedades y demás. Bien, continuamos. Entonces, ¿qué es la atención primaria de la salud? ¿Por qué hablamos de la atención primaria de la salud? La atención primaria de la salud es una estrategia que concibe integralmente los procesos de salud, enfermedad, atención de las personas y del conjunto social a través de ciertos pilares. Nosotros llamamos ciertos pilares porque la atención primaria está mirando, poniendo foco en ciertos puntos significativos que tienen que ver con la asistencia, con la prevención de enfermedades, con la promoción de la salud y con la rehabilitación. El propósito que tiene la atención primaria de la salud está vinculado a mejorar el estado sanitario de la población. ¿Bien? Y esta mejora también involucra la participación de los ciudadanos, la importancia de la participación social, de manera que se pueda brindar cobertura social mediante actividades de promoción y prevención de la salud. Después vamos a trabajar específicamente sobre esto de
qué significa la participación social, qué significa estas actividades de promoción y de prevención. Y por otro lado, lo que también pretende la atención primaria de la salud es poder superar ciertas barreras en la atención. ¿Bien? Entonces, la atención primaria, de alguna manera, lo que viene a pensar como estrategia es salir de esta mirada hospitalocéntrica, o sea, pensar al sistema de salud solamente desde la asistencia en los hospitales para poder pensar de manera integral el proceso de salud-enfermedad, atacando de alguna manera o teniendo cierta prevención para que los ciudadanos, para que las personas, para que los sujetos no lleguemos a enfermarnos. Por eso decimos que la atención primaria de la salud se va a centrar en estos pilares, que básicamente lo primero que va a hacer la atención primaria es tratar de prevenir enfermedades y promocionar la salud. Entonces, la atención primaria representa el primer nivel de contacto que van a tener los individuos, las familias y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que pretende la atención primaria, ¿no? O sea, esta atención primaria pretende ser el primer nivel, el primer acercamiento que tienen los individuos con el sistema de salud. Y para poder pensarlo de esta manera, lo que pretende la atención primaria es justamente estar cerca de los ciudadanos, ¿bien? Cerca del lugar a donde viven, del lugar a donde trabajan las personas, y lo que va a permitir estar cerca de los ciudadanos es justamente poder llevar adelante estas prácticas que mencionábamos anteriormente de la prevención y la promoción. Entonces, cuando hablamos de prácticas de promoción de la salud, nos estamos refiriendo específicamente a poder capacitar a las personas para mejorar su salud a través de poder ejercer un mayor control sobre los determinantes de la salud. Es decir, cuando pensamos en prácticas de promoción, estamos pensando en poder trabajar de manera conjunta con las comunidades en función de encontrar cuáles son las problemáticas que tenemos como comunidad respecto de nuestra salud y de qué manera podemos tener mayor control sobre los problemas que tenemos sobre salud. Entonces, las prácticas de promoción lo que van a hacer es estimular prácticas saludables, lo va a hacer de manera individual, pero también de manera colectiva. Es muy importante para poder pensar la promoción de la salud, pensar y favorecer la participación social, porque podemos, y ya acabamos de empezar con ciertos ejemplos, nosotros podemos pensar que en una comunidad determinada se necesita pensar en la promoción de un conjunto de herramientas y demás para esa comunidad. Sin embargo, si esa comunidad no está pudiendo percibir cuáles son sus problemas de salud, no tiene ningún tipo de sentido que nosotros vengamos a traer ciertas soluciones a problemas que no están realmente instalados, con lo cual la participación social es muy importante para poder pensar conjuntamente con ese colectivo de personas cuáles pueden ser la resolución de ciertos problemas de salud. Y también lo que vamos a hacer en función a la promoción de la salud es pensar justamente cómo se puede promover la acción comunitaria y cómo se pueden proponer espacios de encuentro, ¿bien? O sea, la organización social, la participación comunitaria no son prácticas que se llevan adelante de manera espontánea, sino que tenemos que estimularlas, tenemos que invitar a la comunidad a pensar ciertas problemáticas de salud y de qué manera poder atravesarlas, detectarlas y modificar ese escenario. Bien, pensemos un poquito en estas prácticas de prevención. Podemos pensar en 3 niveles de prevención diferentes, ¿bien? Cuando hablamos de la prevención de ciertas enfermedades. Entonces, decíamos que la atención primaria, sus pilares van a ser la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Bueno, entonces ahora nos vamos a centrar en esta idea de los niveles de prevención. Vamos a identificar 3 niveles de prevención. La prevención primaria, que tiene que ver con medidas tendientes a la prevención de enfermedades, apunta a reducir la incidencia de los problemas vinculados a la salud de la población. Entonces podemos pensar, por ejemplo, ahora que estuvimos atravesando este escenario de dengue tan fuerte y tan significativo en los últimos meses, bueno, la prevención primaria puede generar justamente actividades tendientes a
ver de qué manera prevenir la aparición del mosquito que esté infectado con este virus, ¿no? El segundo nivel de prevención tiene que ver con medidas y actividades tendientes a reducir la incidencia de un problema de salud a través de su diagnóstico temprano y una intervención efectiva. Y por último tenemos el tercer nivel de prevención, que va a ser las medidas tendientes y las actividades que buscan evitar secuelas de los problemas de salud padecidos por una población y, en caso de ser necesario, la rehabilitación. Entonces, un enfoque de la atención primaria de la salud es una condición esencial para afrontar los determinantes sociales de la salud y alcanzar la mejor calidad de cuidado de la salud posible para cada persona. Es decir, volvemos de nuevo al inicio y pensamos que lo que necesitamos pensar en relación a la atención primaria es, de alguna manera, poder afrontar los determinantes de la salud que venimos conversando en clases anteriores de manera colectiva para poder ver de qué manera incidimos en nuestras problemáticas de salud. Bueno, Juli, Bien. si querés te doy paso a los niveles de atención. Bueno, gracias, Fer. Bueno, ahí como mencionaba Fer, en relación a poder identificar, ¿no?, cuáles son estas características de la atención primaria de la salud, que si bien, como ella también comentaba, comenzamos en las clases anteriores a mencionar lo que tenía que ver con esta estrategia, que así se menciona ya en la declaración de Alma-Ata, ¿no? Ahí empezamos a ver, bueno, vinculado a esta idea también de políticas públicas en salud, bueno, ¿cuál es la importancia de la atención primaria para poder lograr el acceso a la salud para todas y todos a nivel universal, ¿no? Y por eso, como aparecía en la placa anterior, el principal objetivo de la atención primaria de la salud es llevar esa atención, esa asistencia a partir de la promoción y la prevención en el nivel local, ¿no? Y por eso también se mencionaba esto de llevar la atención sanitaria al lugar donde viven y trabajan las personas, ¿no? Entonces tiene que ser el aspecto más cercano a la comunidad. Y ahí es importante también que retomemos o que podamos tener en cuenta también a poder vincularlo a las políticas sanitarias, cómo en nuestro país el sistema sanitario se organiza, ¿no?, en relación a poder atender esa llegada de la atención sanitaria a toda la población. Y nuestro sistema de salud está dividido en 3 niveles. El primer nivel es el que específicamente se va a trabajar desde la atención primaria de la salud. Dice que son las acciones de promoción y protección de la salud, diagnóstico temprano del daño, y donde se atienden los llamados problemas prevalentes de salud. Y acá podemos ubicar como instituciones más conocidas en relación a la atención primaria los centros de salud, las salitas de primeros auxilios, las postas sanitarias. Bueno, y ahí se van a llevar adelante principalmente estas acciones que venimos mencionando de la atención primaria, que tienen que ver con la promoción y la prevención. Y ahí podemos ubicar distintas acciones, ¿no?, que tengan que ver, que podemos ubicar cómo se atiende en un centro de salud, en una posta sanitaria, y donde se va a intentar, o sea, la asistencia, si bien se va a trabajar el nivel de asistencia sanitaria, las acciones principalmente van a tener que ver con poder generar una promoción de la salud a partir del trabajo, como mencionaba Fer también anteriormente, el trabajo de la educación, ¿no?, sanitaria hacia la población y la difusión de ciertas cuestiones con la comunidad para la identificación de problemáticas y que no se llegue, ¿no?, a una afectación de la salud con un daño mayor. En ese sentido, ya aparece con otro nivel de complejidad el segundo nivel de atención, donde se ubican las instituciones de salud que tienen servicios de internación básicos, por ejemplo, y que tienen otro tipo de especialidades más complejas que no van a estar presentes siempre en el primer nivel, ¿no? Dice clínica médica, cirugía, por ejemplo, guardia, maternidad.
Dice, además, la infraestructura necesaria para la realización de exámenes complementarios. Eso en el primer nivel de atención no van a estar tecnología de alta complejidad para realizar estudios de mayor, ¿no?, complejidad. Entonces, ahí y donde principalmente la distinción, además de otro tipo de estructura, tiene que ver con que va a haber camas de internación. Y después, en último lugar, está el tercer nivel de atención, que son las instituciones de alta complejidad, donde acá podemos ubicar que son instituciones que van a estar menos presentes, ¿no? O sea, que va a haber menos cantidad de instituciones de este tipo, porque van a atender cuestiones específicas y de alta complejidad. Pensemos en hospitales especializados, por ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos la foto ejemplificando el Hospital El Cruce de Varela, donde se atienden complejidades referidas a a cuestiones neurológicas, ¿no? Donde obviamente se tienen aparatología de mayor complejidad que en el segundo nivel, y donde se atienden cuestiones específicas. Lo que también es importante remarcar es que el acceso a cada uno de estos niveles va a ser diferente. En el primer nivel de atención, teniendo en cuenta que se trata de estas instituciones que van a estar más en lo local, más cercanas a la comunidad, no va a ser necesario, o sea, va a ser a partir de la demanda espontánea, ¿no? De que las personas se acerquen, y donde el trabajo del equipo de salud va a ser mucho de trabajar hacia la comunidad, de salir de ese espacio hacia la comunidad. En cambio, en el segundo nivel, el acceso, lo que está previsto para nuestro sistema de salud es que sea con derivación, ¿no? Donde la persona haya primero pasado por este primer nivel, donde se haya detectado a partir de algún estudio o de alguna consulta de control, haya pasado al segundo nivel, para donde se requiere una consulta específica con un especialista o con la realización de algún estudio específico. Y lo mismo en el tercer nivel. Ahí en el tercer nivel claramente tiene que haber una derivación, un tratamiento específico para el ingreso de una persona que pueda ser atendida. En el tercer nivel, sobre todas las cosas, no va a haber una atención de demanda espontánea, ¿no? Sino que las internaciones en ese último nivel o las derivaciones de consulta van a venir de la derivación del segundo al tercer nivel. Bien. Bueno, después ahí, haciendo referencia al material que tienen como obligatorio para esta clase, aparecen distintas perspectivas en relación a cómo definir la atención primaria a la salud, y son perspectivas que son complementarias, ¿no? En primer lugar, aparece la idea de la atención primaria de la salud como una estrategia, que eso es lo que plantea la Declaración de Almata, ¿no? Como esta idea de integralidad, ¿no? de la atención sanitaria, a partir, bueno, de la integración, por ejemplo, como veíamos en lo que explicaba anteriormente, esta estrategia que sea de vinculación entre los distintos niveles de atención, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, otra de las perspectivas es identificar la atención primaria de la salud como ese primer nivel dentro del sistema de salud, y también como un programa de actividades, ¿no? Donde dentro de la perspectiva de la estrategia de atención primaria de la salud aparecen distintas actividades referidas a cumplir con esa intención de la atención primaria de la salud, de ser un primer nivel de atención que vaya en pos de la asistencia, la promoción y la prevención. Y ahí una de las ideas también muy importantes que aparecen en relación al trabajo en la atención primaria de la salud es la idea de la integralidad, dice. Porque la atención primaria de la salud, dice, debe ser integral porque la realidad misma de la salud y la enfermedad es integral. Entonces dice, tiene que ver con el concepto de proceso. Nosotros cuando veíamos en las primeras clases esta idea de la salud desde la multidimensionalidad, ¿no? Que a diferencia
de la perspectiva de salud monocausal, había una idea de proceso de salud y enfermedad, no ver a la salud solo como ausencia de enfermedad o ver que una persona está sana o está enferma, sino que esa persona es un todo integral, ¿no? Es una persona que que pasa por procesos históricos, sociales, económicos, políticos, ambientales, que está atravesada las personas y, y los grupos, ¿no? Los grupos sociales, y donde la idea del proceso de salud o enfermedad, donde por momentos podemos pensar en de salud, de goce de buena salud, pero en otros momentos, de acuerdo a las condiciones, esa misma persona o esa misma población puede pasar por un proceso de empeoramiento, ¿no? De esas condiciones y de un proceso de enfermedad. Entonces, esta idea de proceso tiene que también tener una forma de atención sanitaria pensada desde lo integral, ¿no? Y ahí tenemos una cita de Rivero que dice: la atención primaria de la salud forma parte integrante tanto de los sistemas nacionales de salud como del desarrollo social y económico global, y es la función central y el núcleo principal de todo el sistema. No fue nunca una parte aislada del sistema, ni mucho menos circunscripta a la atención más periférica y de bajo costo para los pobres. Eso también lo traemos y nos parece importante como remarcar en esta cita, que ya Alma Ata lo que propone es trabajar la idea de atención primaria de manera integral en todo el sistema de salud, ¿no? De que sea una perspectiva para trabajar las políticas sanitarias y que no sea pensado en un tipo de atención para atender las situaciones más urgentes de las personas que no pueden acceder al sistema de salud, que podemos pensar que son las personas más pobres de la sociedad, porque eso sería precarizar al sistema de salud, ¿no? Pensar en, o sea, nosotros trabajábamos, por ejemplo, en la clase del derecho a la salud, algunos fragmentos del Plan Federal de Salud, que lo veíamos como un ejemplo de cómo puede haber una política sanitaria que esté basada en la atención primaria de la salud, pero pensada desde el nivel central para todo el sistema, ¿no? Entonces, esto de trabajar la promoción y la prevención y trabajar los determinantes sociales de la salud, teniéndolo en cuenta en todo el sistema, no solo en el centro de salud, de atención, ese va a ser la base, ¿no? Del sistema, donde tiene que ser la llegada de que todas las personas tengan acceso, pero tiene que ser trabajado en los otros niveles y en toda la política sanitaria esa perspectiva de universalidad, de equidad, ¿sí? Se propone, dice, un modelo de atención que integre las actividades de medicina curativa, prevención y promoción sanitaria, ¿no? Desde esta perspectiva de integralidad, bueno, se tiene en cuenta no trabajar solamente lo que tiene que ver con la atención sanitaria para curar, sino esa perspectiva integral tiene en cuenta las ideas de promoción, prevención y rehabilitación también. Bueno, en ese sentido, siguiendo con la idea de la integralidad, la atención de salud requiere entonces de una red integrada de servicios entre hospital, centros de salud y programas de salud, ¿no? Perdón, los programas nos referimos a lo que es la política sanitaria, la política pública sanitaria, que como veíamos también en la clase 4, ¿no? Con el texto de Navarro, ¿no? Implica, ¿no? Las acciones que el Estado, a través de sus gobiernos en cada momento, lleven adelante para cumplir con esa necesidad de llevar la atención de la salud y el cuidado de la salud a todas las personas para conservar y tener una buena calidad de vida y una buena salud. En ese sentido es importante entonces que esos programas de salud no estén desvinculados de lo que sucede en el nivel de atención, ¿no? En los hospitales, en los centros de salud. Y al mismo tiempo aparece otra idea vinculada a la integralidad, que es la intersectorialidad, y se constituye la herramienta fundamental de la atención primaria. Permite incorporar y sumar recursos, actividades, iniciativas que habitualmente existen y se desarrollan más allá del sistema formal de salud,
a través de agencias sociales, como escuelas, instituciones barriales, centros de recreación. Entonces, la intersectorialidad lo que va a hacer es, a través de esta idea de la integralidad de la salud, de la multidimensionalidad de la salud y que la atención primaria lo tiene en cuenta, es cómo sumamos, ¿no?, a partir de nuestras acciones en el centro de salud, en el hospital, en los programas de salud, las acciones con otros actores por fuera del sistema de salud que que están también interesados en tener acciones para mejorar el estado de salud de la población, como son otras instituciones u organizaciones. Y acá vamos también ustedes tienen esta imagen, este cuadro en la clase referida a atención primaria. Un poco es tratar de desglosar esa idea, ese concepto que parte, ¿no?, de la Declaración de Alma-Ata, con un concepto que nosotros siempre lo traemos, ¿no?, que menciona varias cuestiones a tener en cuenta. Entonces, este diagrama que presentamos tiene que ver con un trabajo de un grupo de investigación de hace varios años, donde pudo desglosar, bueno, cómo es importante detenernos en cada uno de esos aspectos que se menciona en el concepto de atención primaria en Alma-Ata para poder llevarlo a la práctica. Entonces aparece en primer lugar la idea de, que refiere a los componentes de la atención primaria de la salud. Son 8. Aparece en primer lugar la cobertura total, ¿no? Entonces la atención primaria de la salud, si su objetivo es garantizar y llegar a la atención para la atención sanitaria para todas y todas las personas, tiene que ser una cobertura total, ¿no? Tiene que llegar físicamente a todas las personas. En ese sentido también aparece una idea de la necesidad de adecuación del recurso humano. Entonces habla de que el recurso humano, los profesionales y las personas que atiendan en el primer nivel de atención sobre todas las cosas tienen que estar formadas en la perspectiva de atención primaria de la salud, teniendo en cuenta eso que mencionábamos antes también, que hay distintas perspectivas en relación a la atención primaria, pero que es una formación distinta a la de pensar la atención en salud solamente desde la curación de enfermedad. Después, la idea también muy importante que venimos comentando también de la participación social. A partir de la idea de la promoción de la salud, sobre todo, aparece la importancia de la participación de la comunidad en las acciones de salud. Después, esto de que comentábamos también recién, la articulación intersectorial, vincularse con otros sectores que también puedan sumar, ¿no?, a las acciones para la mejora de la calidad de vida y para pensar en estrategias, ¿no?, para la promoción y la prevención. Se requiere, dice también, una programación integrada por necesidades, como programar este conjunto de actividades que implica la atención primaria de acuerdo a las necesidades de la población. Y en ese sentido, la vinculación con la participación comunitaria y la participación social, de que la identificación de esas necesidades va a ser a partir de poder trabajar con la comunidad. Después habla de una tecnología apropiada. En realidad ahí lo que se remarca es que para trabajar en atención primaria no se requiere de una tecnología de alta complejidad, como decíamos, que sí va a aparecer en el segundo y el tercer nivel de los hospitales, por ejemplo, sino que en la atención primaria se requiere tecnología básica, pero se requieren recursos, ¿no? Después, nuevas modalidades de organización. Esto va de la mano de pensar desde esas actividades que se desarrollen en la atención primaria, que sean, pensar desde trabajar la creatividad, ¿no?, de no repetir sistemáticamente un tipo de atención o de trabajo en salud, como puede ser
desde el concepto de la salud, ¿no? Más monocausal, como venimos trabajando, o que solamente la atención sea a partir de una cura de una enfermedad, a partir de tratamientos, medicación. El nivel de atención primaria de la salud requiere otro tipo de prácticas que vayan a trabajar en esa integralidad, ¿no? Y por último aparece la reorientación del financiamiento sectorial, a partir de identificar, bueno, cuáles son las prioridades para esa población con la que se va a trabajar, cuáles son las necesidades, cómo se reorienta ese recurso a partir de poder atender esas prioridades y esas necesidades reales de la población, que va a ser la población local con la que trabaje el primer nivel. Bien, bueno, si querés ahí, Fer, te doy el pase. Bien. Bueno, sin embargo, uno tiene que pensar en ciertas problemáticas o podemos llamar ciertas barreras para que efectivamente se lleve a cabo esta estrategia de atención primaria de la salud. Entonces, acá podemos identificar y definir de alguna manera esta idea de barreras, ¿no? Las barreras las vamos a denunciar como los obstáculos que se interponen al acceso real al sistema de salud, ¿no? La atención primaria lo que viene a mostrar de alguna manera que tenemos que sortear esas barreras para que efectivamente la atención primaria de la salud llegue a toda la población. Entonces, entre los servicios de salud y la comunidad existen diferentes tipos de barrera que ahora vamos a desarrollar, que se van a constituir en obstáculos importantes para la salud de las personas, de las poblaciones, y que lo que van a generar en última instancia es seguir potenciando los efectos de los determinantes sociales de la salud. Es decir, si no tenemos en cuenta que hay ciertos obstáculos, ciertas barreras que van a generar problemas reales en el acceso a la salud, esto va también a tener que ver con el no acceso, con la imposibilidad de ciertos sectores de acceder al sistema de salud. Entonces, podemos mencionar algunas barreras del sistema de salud que la atención primaria pretende eliminar. Por ejemplo, existen barreras geográficas en relación al sistema de salud. Esto quiere decir que muchas veces diferentes poblaciones, para poder acceder al sistema de salud, tienen que atravesar grandes distancias para llegar a los servicios de salud, a ciertos hospitales o a centros de salud. Y muchas veces los medios de transporte público son costosos, ni hablar en este contexto que estamos atravesando, en donde, bueno, conocemos específicamente los aumentos que se han producido últimamente en el sistema de transporte, en el medio de transporte. Las distancias a pie también pueden ser muy largas y eso va a constituir una barrera importante. Por eso la atención primaria, una de las cuestiones que mencionábamos hace un rato, tiene que ver con la posibilidad de que la atención primaria se acerque a la comunidad. Bueno, ¿cómo se va a acercar a la comunidad? Teniendo diferentes postas de atención primaria que estén cercanas a los diferentes sectores. ¿Bien? Por otro lado, está la barrera que tiene que ver con la organización del servicio de salud y las modalidades administrativas. Muchas veces las personas queremos acceder al sistema de salud y necesitamos hacer colas interminables para sacar un turno, o tenemos que llamar por teléfono y nunca accedemos a que alguien nos atienda. Entonces esto genera también una barrera en donde en definitiva terminamos postergando esta llegada o este ingreso al sistema de salud. Y en definitiva lo que termina pasando es que vamos a terminar con algún padecimiento llegando al hospital, pero no a la instancia anterior, que sería la atención primaria de la salud, en donde podemos prevenir y promocionar, ¿no? Entonces, bueno, una de las cuestiones que se plantea la atención primaria es justamente esto, poder generar instancias en donde los ciudadanos puedan acceder sin estas inconvenientes y modalidades administrativas que muchas veces impiden el acceso al sistema de salud. Por otro lado, también está como barrera las distancias culturales y de género, ¿no? Y cuando hoy Julia hablaba de la importancia del recurso humano para pensar la estrategia de atención primaria, tiene que ver también con la posibilidad de estar formándonos en función de ciertas necesidades y contextualizando
valga la redundancia, el contexto actual, ¿no? Uno tiene que, como parte de un equipo de salud, tener en cuenta estas diferencias culturales y también de género, y atender a esas dificultades, y tener el foco puesto en esas diferentes barreras que se pueden sortear en función de una buena formación, de poder considerar estas diferencias culturales o estas distancias de género y demás. Y por último, también las dificultades en la capacidad resolutiva de los servicios de salud. Muchas veces encontramos que los servicios de salud nos impiden el acceso justamente porque no pueden resolver ciertas problemáticas, ya sea, como mencionábamos, en cuestiones de modalidades administrativas, por diferentes turnos, por la diferencia cultural, porque no pueden resolver algunas cuestiones que se interponen y que generan justamente la dificultad para acceder a los servicios de salud. Entonces, en este sentido, para pensar en la accesibilidad a la salud, en la posibilidad de que todos y todas podamos tener acceso al sistema de salud, hay que pensar en algunas variables. Una de ellas tiene que ver con la disponibilidad, que también se asemeja un poco a esta idea de barrera, ¿no? De cómo sortear ciertas barreras, que es lo que se pretende desde la atención primaria de la salud. Una tiene que ver con la disponibilidad, ¿no? Esta idea de recursos físicos y humanos suficientes para responder a las necesidades de salud de la población. Entonces, bueno, cuando uno piensa en la atención primaria y en cómo llevar a cabo este tipo de atención, tiene que pensar justamente en de qué manera se están formando esos recursos humanos, por ejemplo, en si efectivamente tenemos diferentes recursos físicos, ya sea postas de salud, SIC, diferentes espacios en donde se pueda llevar adelante la atención primaria. Tenemos que considerar estas cuestiones, ¿no? Y acá también aparece, fíjense cómo de a poco vamos vinculando todos los diferentes contenidos y temas que se abordan a lo largo de la cursada. La importancia de ciertas políticas públicas en donde se pueda formar ese recurso humano, en donde se puedan tener esos recursos físicos para llevar adelante la atención primaria de la salud. Otro de los ejes importantes tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Que ahí, de nuevo, vinculado a las barreras que recién mencionábamos, que se refiere a la existencia de medios para acceder a los servicios de salud. Y, por otro lado, la aceptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Los servicios deben comprender de manera aceptable a las necesidades y valores de los usuarios, de manera que estos se vean motivados a utilizarlos apropiadamente. O sea, cuando la atención primaria de la salud está pensando en acercarse a la población, tiene que buscar ciertas estrategias, que esto es lo que vamos a trabajar más adelante, ¿no? De qué manera nosotros como equipo de salud, ustedes como futuros profesionales de la salud, generan esos espacios en donde puedan generar motivación en las comunidades para ser parte de las problemáticas o vinculadas a las problemáticas de salud y cómo generar ciertas respuestas para mejorar la calidad de vida. Bien. Por otro lado, tenemos ciertos atributos de la atención primaria de la salud que están todos vinculados con lo que venimos mencionando, con las barreras, con los diferentes ejes que mencionábamos recién, pero estos atributos solamente los vamos a mencionar, a modo después los vamos a profundizar en la clase práctica, que tienen que ver, bueno, justamente con el acceso, ¿no?, al sistema de salud, esa puerta de entrada, este primer nivel de atención como puerta de entrada al sistema de salud, en donde el sistema de salud me tiene que invitar a ser parte y no a la inversa. Para esto, la importancia del vínculo con los usuarios, o sea, si los equipos de salud lo que hacemos es expulsarlos o les damos la bienvenida a los usuarios de la atención primaria. Tenemos que tener oferta de servicios, por supuesto, porque si no tenemos esta cercanía con las comunidades, si no tenemos diferentes postas de salud cercanas a las comunidades, es muy difícil. Cierta coordinación entre, como decía hoy Julia, ¿no?, la interrelación entre diferentes sectores, la posibilidad de la participación familiar, de la participación comunitaria, y bueno, lo que veníamos mencionando recién, la importancia fundamental de la formación profesional, de qué manera vamos a formar a los profesionales para que efectivamente la atención primaria de la salud pueda llevarse a cabo. Si no, lo que terminamos haciendo es, de alguna manera, reproducir el sistema, vuelvo a mencionar lo mismo, hospitalocéntrico, pero en miniatura, ¿no? Pensar que se puede reproducir esa idea
asistencialista, ¿no? De un hospital a la atención primaria de la salud. Entonces, bueno, la formación profesional tiene un peso específico para pensar la atención primaria en función de todos estos atributos, ¿no? Que efectivamente sea la puerta de entrada, que efectivamente haya cierto acceso, que le demos la bienvenida a los usuarios y que podamos trabajar en relación a las problemáticas de salud eh, que tiene una población, una comunidad y demás. Acá aparece también, nos parecía importante un poquito mencionar en relación a la atención primaria de la salud esta equidad e igualdad, ¿no? En primer lugar, para diferenciar estos dos conceptos que muchas veces se utilizan de manera como si fuesen sinónimos, que en realidad no lo son, la imagen lo representa bastante acabadamente. Ustedes observen que cuando pensamos en la igualdad, estamos pensando en darle lo mismo a cada usuario. De otra manera, la igualdad de recibir el mismo trato, sí que se consideran las diferencias, ¿bien? Entonces, la imagen nos muestra que tenemos a 3 personas de diferentes alturas, posiblemente de diferentes edades, en donde se les otorga a cada uno de ellos un cajón, vamos a ponerle ese título, iguales, ¿no? Entonces, todos tienen igualdad, todos van a tener las mismas posibilidades en función de este recurso, que en este caso es este cajón, para poder acceder a ver un partido de fútbol. Sin embargo, igualdad no quiere decir que les estemos brindando a cada ciudadano o a cada persona lo que realmente necesita. Entonces ahí aparece este concepto de equidad que muestra justamente que la equidad implica las intervenciones diferenciadas en función de las diferentes necesidades. Entonces, no basta con darle lo mismo a cada usuario del sistema de salud o a cada persona. Hablamos del sistema de salud, pero podríamos hablar en cualquier ámbito de la vida social, sino que lo que tenemos que pensar es en el sentido de la equidad, ¿no? De poder brindarle a cada persona lo que efectivamente necesita. Y acá vamos a volver un poquito a lo que mencionaba Julia en relación a la atención primaria de la salud, de no pensar que esta atención primaria de la salud como estrategia lo que está pensando es en los sectores más vulnerables. Porque si bien es una estrategia que lo que pretende es llegar a cada resquicio de la población, la atención primaria está pensando de manera integral, está pensando en toda la ciudadanía. Ahora, lo cierto es que cada integrante de la sociedad necesita cosas diferentes. Y acá aparece la idea de equidad, ¿bien? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo bien cercano que hemos transitado todos y todas. La atención primaria de la salud se vio muy reflejada cuando estuvimos atravesando COVID. Veíamos, por ejemplo, ciertas prácticas de promoción a partir de los medios de comunicación, de diferentes espacios de salud, salitas y demás, en donde, bueno, se nos enseñaba de alguna manera ciertas prácticas para poder evitar que tengamos, que nos contagiemos del virus. Bueno, entonces el lavado de manos, utilizar jabón, cuántas veces teníamos que lavarnos y demás. Y también el uso de alcohol en gel o de alcohol al 30%. ¿Recuerdan todas estas cuestiones que aprendimos a partir de la pandemia? Pues bien, entonces, bueno, ahí había ciertas prácticas de promoción que también incitaban a la prevención, ¿no?, de la enfermedad. Pero bueno, claro, uno puede pensar en el sentido de la igualdad y la equidad en esta cuestión, ¿no? Si yo no tengo agua potable y un jabón para poder higienizarme las manos y no contraer el virus, o no tengo acceso al alcohol en gel o al alcohol al 30% para poder evitar que mis manos generen el contagio del virus en mi organismo, es muy difícil. Entonces ahí aparece esta idea de equidad, de darle a los sectores que necesitan o a las personas que necesitan diferentes cuestiones en función de las necesidades. Sí, ahí yo para agregar ahí un poquito en relación a la idea esta de equidad, es también traer lo que veníamos trabajando con la idea de los determinantes sociales de la salud, es de entender que no todas las personas en la sociedad partimos del mismo lugar, es entender que existen desigualdades en todas las sociedades. Nosotros trabajábamos en ese texto de Benachi Montaner, bueno, cómo es la diferencia en la situación social y de salud
económica de un país y otro, pero dentro de un mismo país también. Pensemos en nuestra, en nuestra sociedad, acá en Argentina, digo, podemos ver claramente caminando por la calle las distintas situaciones sociales que hay en nuestra comunidad y cómo eso va a traer, por ejemplo, a la salud una situación diferenciada, ¿no? Eh, entonces, esta idea de equidad implica, bueno, poder atender esas diferencias, esas desigualdades, y va a haber distintas necesidades. Y ahí aparece también o sea, siempre partimos de entender que esa equidad la tiene que garantizar el Estado a partir de estas políticas, de las políticas públicas sanitarias. Entonces, todos los documentos que nosotros vimos a nivel internacional parten de que esto es una responsabilidad del Estado. Y lo digo y lo traigo a veces porque aparece como una idea también de que entonces si nosotros le damos a las personas, no sé, partimos de darles los derechos de igualdad y libremente la libertad a cada uno de poder hacer lo que sienta y lo que le parezca, eh, aparece como una cuestión de idea esto de la meritocracia, que si uno quiere puede superarse, puede traspasar esas necesidades, esa desigualdad. Y no, esto tiene, el Estado ahí aparece como un garantizador de esa equidad para una real igualdad. Perfecto. Entonces, en la atención primaria de la salud, por todo esto que venimos diciendo, se trata de trabajar para incluir, construir y defender la conciencia del derecho a la salud. O sea, la atención primaria de la salud no solamente tiene como finalidad la promoción y la prevención, la asistencia y la rehabilitación, sino que también, y ahí de nuevo volvemos a los documentos internacionales, por qué se empieza a pensar en este tipo de atención primaria, en lo que dijeron los diferentes países y gobiernos que fueron parte de las diferentes declaraciones, es esta importancia de empezar a pensar al proceso de salud y enfermedad en el marco del derecho a la salud, ¿no? Y de qué manera poder trabajar para justamente incluir a todos y todas, ¿bien? Entonces, el centro del trabajo en salud es la población misma y es allí el escenario en el que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Las poblaciones. Uno lo puede representar en relación a diferentes centros de salud, pero hoy decíamos, cuando hablábamos de la interrelación que se necesita, ¿no? de diferentes sectores para poder llevar adelante una práctica integral de atención primaria de la salud, uno puede pensar en diferentes escenarios, en diferentes instituciones que pueden llevar adelante estas prácticas de atención primaria de la salud. Por ejemplo, comedores comunitarios, por ejemplo, instituciones educativas, escuelas, además de los centros de salud, en donde se va a trabajar en función de la atención primaria de la salud. Entonces, podemos decir que estos planteos se organizan en torno a 3 grandes cuestiones, o a 4. Por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos que pensar es en la garantía de un acceso universal, que ya lo habíamos mencionado, al sistema de salud. Por otro lado, la reorganización de la prestación de los servicios en función de las necesidades y expectativas de la población. Acá de nuevo aparece esta idea y este concepto de equidad, ¿no? Fíjense que hablamos de las necesidades y expectativas de la población y que tiene que ver con, bueno, con cuáles son las problemáticas que prevalecen en ciertos sectores, en ciertas poblaciones y demás. El mejoramiento de la salud de las comunidades mediante ciertas políticas públicas que le den lugar también a la participación activa de esas poblaciones. Fíjense cómo acá aparece una interrelación entre política pública y participación activa, ¿no? Cómo a partir de cierta participación y de ciertas... ahora lo vamos a trabajar en un rato, pero digamos, con la participación comunitaria, como también se pueden generar ciertas necesidades, se pueden identificar ciertas necesidades y en función de eso también pensar en ciertas políticas públicas que tienen que ver con la participación de las poblaciones.
y la inclusión de las políticas de salud, del enfoque de género y del enfoque intercultural en salud. Bueno, y acá empezamos a trabajar con otro de los conceptos importantes de esta clase que tiene que ver con la participación comunitaria, que lo venimos mencionando a lo largo de toda esta presentación, pero que tiene que ver con uno de los también pilares fundamentales de la atención primaria de la salud, porque sin la participación comunitaria, la atención primaria de la salud queda chueca, digamos, de alguna manera. Juli, si querés... Dale. Continúo con esto. Sí, ahí nosotros tomamos la idea de participación comunitaria con el módulo 7, y ahí lo importante de trabajar, más allá de que venimos comentando que a partir del pilar de la promoción de la salud, la participación comunitaria viene ligado a eso, de la importancia de involucrar a la población. Es necesario también profundizar en esta concepción porque hay distintas maneras también de ver qué tipo de participación comunitaria es a la que nos referimos, ¿no? Y ahí primero en el material aparece como esto, una idea de qué es la comunidad, y la comunidad se refiere a un sentido común y un sentido de pertenencia de la población. Hay algo que une a esa población no solamente por vivir en un mismo lugar, sino que hay un sentido de pertenencia, una identidad, una historia que los hace sentirse parte. Entonces, partimos en la cuestión de la importancia de la participación comunitaria en salud, entender eso, la comunidad como una cosa cohesionada, unida a partir de esa identidad y ese sentido de pertenencia. Y la participación comunitaria en salud, lo importante, dice, es que habilita la construcción de un espacio público que facilita el ejercicio de la ciudadanía, posibilitando el desarrollo de la autonomía de los sujetos y de los grupos, cuestionando la verticalidad. También algo acá aparece en esto que trabajábamos también en la Carta de Ottawa, de que esos derechos, ¿no?, cívicos, esa idea de democracia también hacía posible pensar en el goce de una buena salud para una población. Está la posibilidad de que la población pueda participar libremente de espacios y de grupos, de poder ejercer, ¿no?, la autonomía, de poder uno decir lo que piensa, pelear y reclamar lo que le parece justo, y cuestionando esa verticalidad que por ahí aparece en muchos espacios de nuestra sociedad. También es posible, dice, ejercer esa participación comunitaria. Si eso, la participación comunitaria en salud implica eso, como cuestionar esas ideas de verticalidad y no democráticas. Y dice, al mismo tiempo refuerza la empatía y el involucramiento de los sujetos en actividades colectivas, ¿no? Entonces, esta idea de participación también implica el involucrarse, ¿no? El involucrarse en aspectos que tienen que ver con cuestiones que atañen a toda la sociedad, no solamente en poder participar a partir de mejorar mi situación o la de mi familia, sino la de que a partir de poder participar de espacios colectivos, de mejora para la población y de mi comunidad, también voy a ver reflejado en el estado de salud y la situación, las condiciones de vida de mías y de mi familia. Y acá nosotros también en este material aparecen, bueno, en esto de quiénes son los protagonistas, quiénes participan en esto de la participación comunitaria, quiénes son parte. Aparecen los actores sociales, dice que son las personas o grupos con responsabilidades políticas, de planificación o de gestión, personas y grupos de la comunidad. Acá nosotros pensando también, ustedes tienen ahí, ya están comenzando a trabajar en este trabajo práctico grupal. Pensemos en esas experiencias concretas que ustedes también tienen para trabajar, donde aparecen distintos actores, actrices que intervienen en una misma experiencia,
Entonces, refiere esto a las personas y a los grupos de personas que tienen injerencia en la comunidad, ¿no? Que tienen participación activa y que pueden tener distintas responsabilidades, que pueden ser políticas de gestión, pueden ser estatales, pueden ser no gubernamentales. Y por otro lado están los equipos de salud, que son quienes tienen la responsabilidad de reorientar sus acciones, facilitando la integración de personas, grupos y organizaciones sociales para el abordaje de situaciones o problemáticas desde la programación, la ejecución y la evaluación de la misma. Entonces aparecen los equipos de salud, o sea, los que forman parte del sistema de salud, esos equipos de trabajadores de la salud, que también obviamente van a tener un rol específico en estas acciones de atención primaria a la salud, pero ahí va a aparecer un grado de responsabilidad, obviamente, en garantizar ese derecho a la salud y ese acceso a la salud, pero es importante la vinculación en esto de la intersectorialidad que hablábamos antes. Aparece, ¿no? Esto, la importancia de la intersectorialidad en cómo va a ser ese diálogo y esa interacción entre los equipos de salud que permitan y den posibilidad de participación a esas personas o grupos de la sociedad para sumar estas voluntades en pos de trabajar en cuestiones sanitarias. Quiero agregar, Juli, a lo que estás diciendo, como para hacer una síntesis de lo que estamos hablando en este momento, que la participación comunitaria no se da naturalmente. O sea, no es que las comunidades empiezan a reunirse y a conversar de sus problemas que interfieren en la salud de esa misma población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de los equipos de salud en este sentido, justamente estamos hablando de la capacidad, en función también de cierta formación, que puede tener el equipo de salud justamente de generar ese encuentro con ese grupo de personas, con esa comunidad, para poder justamente propiciar un espacio de intercambio, un espacio en el que podamos conversar sobre las problemáticas que se identifican en cierta comunidad respecto de los problemas de salud, y de esa manera concientizarnos. Digo concientizarnos porque el equipo de salud también en ese proceso puede pensarse a sí mismo y ver de qué manera encontrar ciertas formas de mejorar esas problemáticas de salud, y en este sentido transformar la realidad. Por supuesto que esto que estoy diciendo tiene que ver con ciertas concepciones respecto de lo que se piensa de la participación comunitaria. De más está decir que un equipo de salud puede llegar a una comunidad y ahí retomamos un poco lo que decía Julia anteriormente, en relación a esta idea del verticalismo. Cualquier equipo de salud puede llegar a una comunidad, identificar que hay problemas intestinales y decir de qué manera cambiar la dieta para que las personas no tengan diarrea. Ahora, si no pensamos en cuál es el contexto, en qué es lo que ocurre, cuáles son las causas de esa diarrea, si tiene que ver con el agua potable o no, es muy difícil. Con lo cual, lo que quiero decir es participar, generar el espacio de participación, tiene que ver justamente con propiciar la horizontalidad, con poder escucharnos, y que los equipos de salud en ese sentido tienen esta responsabilidad de facilitar la integración, facilitar esta idea de los diferentes grupos y organizaciones para poder abordar las problemáticas de salud de manera integral. Seguimos. Bueno, y ahí tomamos el texto de Chiara que hace referencia a la atención primaria de la salud vinculada a lo territorial. Y por ahí vamos a comentar esta cita y tratar de poco. Dice, la atención primaria de la salud debe ser entendida como un enfoque integral de la atención basado en el tratamiento, la prevención y la promoción de la salud. Para cumplir con este objetivo debe considerar las necesidades observables de las personas, las familias y las comunidades y contar con un conjunto de instrumentos estratégicos como la disponibilidad de la infraestructura e insumos apropiados, la reorientación del recurso humano hacia los requerimientos de la atención primaria, la interdisciplinariedad, la intersectorialidad y la programación de actividades y prestación por necesidades territoriales. Y esta última herramienta supone a su vez descentrar
la figura del médico en relación con el resto del personal involucrado en la atención y activar la participación de otros actores del entramado social, como organizaciones barriales y comunitarias, organizaciones sociales y promotores de salud. Esto Bueno, es, un poco, sí. Juli, es como que sintetiza todo lo que acabas de mencionar en relación a la atención primaria, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Todos los aspectos que veníamos comentando, desde la promoción, la prevención, esta idea de reorientar los recursos a partir de las necesidades reales de la población, y de lo de la intersectorialidad, ¿no? La importancia en esta participación de darle lugar a otros actores sociales que están presentes en ese espacio local. Y también lo de la interdisciplinariedad, ¿no? Como sobre todo en la atención primaria de la salud van a aparecer la necesidad de que desde el sector sanitario se trabaje de manera interdisciplinaria, ¿no? Donde sacando, ¿no? Algo que el modelo médico hegemónico lleva su nombre por la centralidad de la figura del médico en la atención de la salud. Entonces, acá, sobre todo en la atención primaria de la salud, se va a ver esta importancia y necesidad de trabajar integralmente y en el mismo plano de importancia las distintas disciplinas que atienden en la salud. Bueno, y finalmente, así como conclusión, en estos dos temas que hoy vimos integrando la atención primaria de la salud y la participación comunitaria, dice, ambas mejoran la responsabilidad individual y activan fuerzas comunitarias en esto de producir salud en términos colectivos y no solo consumir atención médica. Bueno, un poco la conclusión es esto, ¿no? De que desde la atención primaria e integrándolo con la participación comunitaria es cómo se modifica esa perspectiva que nosotros venimos trabajando desde el principio de las clases, de trabajar otro tipo de perspectiva en salud que vaya realmente a atender la cuestión multidimensional, y en ese sentido, además de entender a la salud de otra manera, es necesario llevar a cabo otro tipo de prácticas que involucren obviamente a la comunidad, que sean integrales y que vayan en pos de no solo consumir atención médica, o sea, no solo recurrir a la atención sanitaria por una problemática de salud, en este caso, sino que vimos que desde la atención primaria de la salud, lo fundamental es cómo mejorar esas condiciones reales de vida de las personas a partir de la prevención, ¿no? Y de la promoción. Yo quiero agregar, Juli, porque esto nos da pie para lo que después va a continuar en relación a la próxima clase, que tiene que ver con la educación para la salud, como para que vayamos metiéndonos en algunas ideas respecto de, bueno, de qué será la educación para la salud, pero acá aparece este componente bien significativo de la atención primaria y que es la participación comunitaria, porque no puede haber educación para la salud, o vamos a entender después que no puede haber educación para la salud, si no pensamos en la participación comunitaria. Porque si no, bueno, efectivamente no se va a dar un proceso educativo. Ya lo vamos a trabajar en clases posteriores. Buenísimo. Bueno, con esto terminamos, así que, como les decíamos, esta clase involucra a la clase 6, 5 y 6, así que bueno, después nos queda ya una última clase, como decía Fer, relacionado con la educación para la salud. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.